De todos suyos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues vamos a comenzar esta sesión. Les voy a invitar a que se pongan de pie para hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, Señor, nos has dado tu palabra y tú nos llamas para ir en pos de ti. Tú nos has llamado para estar contigo, para aprender de ti y para después enviarnos para ser tus mensajeros, para llevar tu palabra, para llevar el evangelio, sobre todo a aquellos a quienes tú pensaste, a los pobres, a los vulnerables, a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Por eso te pedimos que derrames tu bendición en cada uno de nosotros los presentes, para que vayamos comprendiendo cada vez más tu palabra y haciendo tu voluntad, y nuestra voluntad sea una con la tuya. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Bueno, tomen asiento. Bueno, pues están en este volumen de la vida en Cristo, hablando de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y entonces todo esto habla de una manera amplia, explícita, sobre la cuestión de las bienaventuranzas. Entonces lo que vamos a ver no es algo que se esté descubriendo, que estemos descubriendo, ¿verdad? Como que el agua tibia, ¿verdad? Sino es algo que ya está, es algo que ya ustedes han comenzado a meditar y también que han escuchado tantas veces en la predicación de la misa, porque todos van a misa, ¿verdad? Sí. Ahí, ¿cuántas veces hemos escuchado las llamadas bienaventuranzas en la lectura del Santo Evangelio, ¿no? Y bueno, y solamente como introducción, pues nosotros los cristianos, y lo digo en el sentido negativo, lamentablemente hemos sido educados con una mentalidad inclusive judía, cosa que no va con nosotros, porque nosotros somos cristianos, no somos judíos. ¿Por qué lo digo? Porque nos han educado más con los 10 mandamientos, ¿cierto? Si ustedes se han de saber bien los 10 mandamientos, pero ¿quién de ustedes me puede decir de corrido las bienaventuranzas? ¿Quién es el valiente? ¿No? Precisamente, fíjense, los 10 mandamientos son para los judíos, no para los cristianos. Y nosotros somos cristianos. Y nuestra ley no son los 10 mandamientos, son las bienaventuranzas. Y entonces nosotros como cristianos no hemos sido educados en las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque si se trata de buscar pecadores, nos vamos nuevamente a los 10 mandamientos, ¿cierto? En una conferencia internacional de reunión de judíos, de rabinos judíos, ellos dicen que estaban muy agradecidos con la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Y por qué estaban tan agradecidos? Y que de alguna manera haya judíos en todas partes del mundo, pues es porque la Iglesia Católica ha educado más para el judaísmo que para el cristianismo. Y tienen razón. No hemos sido educados cristianamente. Hemos sido educados para ser judíos, curiosamente. Bueno, entonces quisiera, sí, ciertamente ahondar en los temas que me pidieron, que es el tema 5 y 6. Sin embargo, quisiera darles un enfoque general, en general a las llamadas bienaventuranzas, y tal vez se vayan a ir de espaldas, ¿verdad? Es por eso que
pues me he ido a la parte de las Sagradas Escrituras en hebreo. Y es que en la única parte donde aparece la palabra dichosos, porque fíjense bien que la palabra bienaventuranza no existe en el hebreo. No existe. Existe la palabra feliz. Felices. De hecho, la palabra bienaventuranza es una composición ni siquiera cristiana, ¿eh? Va a resultar escandaloso, pero es una composición pagana. Ahorita se los voy a explicar. Tampoco quiero que se rasguen las vestiduras, ¿verdad? Ni nada de eso, ¿eh? Sino vamos a ver el verdadero sentido de todo esto. ¿Sí? Bueno, ciertamente decían que estaban escribiendo ahí, que no le entendemos, ciertamente está en hebreo. Y estamos hablando del Salmo 1, del versículo 1. Y que justamente aquí dice, Asher haish hash lo halad, que significa feliz el hombre que sigue el camino. Feliz. La palabra clave, precisamente por eso le he subrayado en rojo, es esta. Hashir. Entonces, eso significa estar feliz. Pero no es una felicidad emocional. Porque viene el 14 de febrero y entonces les regalaron una rosita o un chocolatito y, ¿verdad?, se sienten felices. No se trata de esa felicidad. Porque me saqué la lotería, me siento bien feliz. Tampoco se trata de eso. No es una felicidad emocional, sino es una felicidad que precisamente va hacia lo espiritual. Y justamente de esta palabra en hebreo, en griego, que es a donde en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, pues más bien se traduce como el ser feliz en esta palabra, makarioi. Makarioi, ¿qué significa eso? El que es feliz. De hecho, así está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En griego. Curiosamente no dice bienaventurado. Bueno, ¿de dónde sale la palabra bienaventurada o bienaventuranza? Como les decía, es una palabra totalmente pagana. Más que pagana, más bien es del ámbito laboral de aquellos tiempos, sobre todo en el mar. Porque se le podía decir a un navegante, a un pescador, justamente, bienaventurado. ¿Qué significaba esto? Que tengas una buena aventura. Es decir, buena aventura, o sea, que te vaya bien ante los vientos. ¿Por qué? Porque recuerden que la antigua navegación, pues todo era regido por los vientos. Izaban las velas, ¿verdad? Y entonces a donde el viento los llevara. Y entonces justamente era un deseo de un buen viento, que es un deseo a los navegantes que zarpaban, pues no se sabía si iban a regresar. ¿Sí me explico a lo que se refiere la palabra bienaventuranza? Es una palabra en realidad de lo más común ya en el aspecto latino, que tengas buen viento, ¿verdad? Es decir, que puedes regresar con bien. Pero la palabra bienaventuranza se queda corta con lo que quiere decir en el original hebreo y con lo que se tradujo en el griego. ¿Sí me voy explicando? Sí. Entonces la palabra Ashrei significa justamente feliz. Y feliz el hombre que sigue el camino. El camino así se refería a la ley de Dios antiguamente.
Lo-Halad significaba, o muchas veces lo tradujeron malamente como la Torá, como la ley. Entonces, traducido de una manera no correcta, diría, bienaventurado el que cumple la ley, pero es incorrecto. Más bien es feliz el hombre que sigue el camino. Ajá. No es necesario que lo escriban, no, solamente era para explicarles, porque sé que... Sí, no. Bueno, entonces, eso es lo que quiere significar realmente. ¿Cuál es el camino? El camino que Dios nos ha propuesto para que nosotros vayamos en ese camino y alcancemos la plenitud. Justamente esa es la felicidad verdadera. Un camino que justamente supera a las cosas materiales y a las emociones. Es un camino de plenitud ante Dios. Esa es la verdadera felicidad, y por eso la palabra makarioi en griego, ¿verdad? Felices. Felices los perseguidos, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Suena contradictorio, pero ahorita lo vamos a ver. Hasta ahorita una pregunta, queja, chisme, ¿sí? Padre, por lo que acabo de decir me surgen, no sé si varias preguntas o Adelante. comentarios. Usted dice que los mandamientos prácticamente es una enseñanza para los judíos y para nosotros los cristianos deberían ser las bienaventuranzas. Entonces me quedo pensando, entonces desde el catecismo que se nos enseña, desde ahí viene esta, entre comillas, mala enseñanza, ¿no? O sea, desde que vamos al catecismo. Y la otra reflexión que me hace pensar, usted menciona que la palabra aventura pues significaba un término laboral, porque no sabía qué les esperaba. Y entonces mi pregunta es si la vida, podemos decir que también es una aventura, puesto que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y si no tenemos unas buenas bases morales cristianas, pues nos va a jalar el viento de las ideologías del mundo actual, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿podemos decir que la vida es una aventura también? Así es. Pero cristianamente hablando, pues obviamente sí, ciertamente la vida es una aventura, pero siguiendo a Dios. Okay. Cristo es nuestro puerto. Y más aún la barca de la iglesia, que es el símbolo, ¿verdad? Inclusive del domingo pasado, la barca es el símbolo de la iglesia en donde vamos navegando, en donde los vientos pues nos quieren hundir, etcétera, pero es el Papa, los obispos y toda la estructura eclesial que nos llevan hacia Cristo. Y otro comentario. Usted menciona que la felicidad, o este término en griego, se refiere a la felicidad, pero no la alegría o la felicidad puesta en que me saqué la lotería, me compré un carro nuevo y ya soy feliz, ¿no? Entonces me hizo pensar en el Magnífica de María, que dice: mi alma se alegra, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Se está refiriendo a esa alegría espiritual que usted menciona. Exactamente. De hecho, el Magnificat también hunde sus raíces. De hecho, el evangelista San Lucas copió, ¿verdad?, parte del Antiguo Testamento. Es un cántico del Antiguo Testamento. Ajá. Bueno, pero vamos por partes porque no sé si algunas precisiones o bueno, es que pues sí surgieron una lluvia de ideas allí. Bueno, sí, ciertamente la palabra bienaventuranza, como les dije, pues nace en un ambiente laboral, ¿verdad?, que no necesariamente tenía que ser judío o cristiano, sino era una palabra usual, ¿verdad?, sobre todo para los navíos, ¿verdad?
Entonces de ahí se toma esa palabra y justamente teniendo esa idea de que la vida puede ser, ¿verdad? Es ir navegando en la vida, ¿verdad? Y por eso que te vaya bien en esta vida, pero teniendo un ancla fija, como en este caso, ¿verdad? La palabra de Dios. Bienaventurado, ¿verdad? A pesar de que estés pasando hambre, a pesar de que estés pasando esto, seas bienaventurado. Es decir, que a pesar de todos los sufrimientos, curiosamente, tú tengas el ancla fija y te vaya bien en todo. Pero no en el todo material, no en el todo como el mundo lo dicta, sino más bien ante Dios. Ajá. Y justamente esa confianza es a lo que se refiere a los pobres de espíritu. ¿Sí me explicó? Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y ciertamente hemos sido educados más con los 10 mandamientos que no son cristianos. No son cristianos, pero así fuimos educados. Pero no vamos a negar esa parte porque es importante. De hecho, es una referencia para nosotros como cristianos tener a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesús los cumplió. Pero Jesús resume todo eso en un solo mandamiento. Muy bien. Uh-huh. No, ni siquiera amar a Dios. Sí, pero San Juan lo dice de una manera más concreta y más expresa. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ni siquiera en ese mandamiento Jesús pide amar a Dios, ¿eh? Curiosamente. Pero lo que quiere decir, ámense los unos a los otros como yo los he amado, es decir, amar a los demás como Dios nos ha amado. Es decir, amar con ese amor de Dios a los demás. Bueno, entonces esa palabra es lo que encierra todo esto. Uh-huh. Y de hecho no es una palabra religiosamente propia, sino que podían decir Asher ha Adam, el que come rico, por ejemplo, es decir, dichoso el hombre que come rico, ¿verdad? Que come bien. Por ejemplo, es una palabra muy normal del lenguaje cotidiano. No es una palabra sagrada en ese sentido. ¿De acuerdo? Y bueno, si alguien conocen que a una persona que se llame Macario, ¿verdad? Precisamente su nombre viene a partir de eso, que significa el que es feliz, ¿verdad? Entonces todos estamos llamados a ser Macarios, ¿no? Bueno, entonces justamente el Sermón de la Montaña, que es el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, pues habla de las 9 bienaventuranzas y solamente 4 de San Lucas, ¿no? Pero en este caso de San Mateo, que es el más explícito en ese aspecto, pues ciertamente divide los discursos del Sermón de la Montaña primeramente en las llamadas bienaventuranzas. O sea, no está mal que les digamos así, no está mal, de hecho no está contrapuesto, pero la raíz más original, más profunda, pues tiene otro sentido, ¿verdad?
distinto, por decirlo así. Pero está bien empleado la palabra bienaventuranza. Entonces, primeramente están las bienaventuranzas, después vienen las antítesis, después viene sobre el discurso sobre la oración, sobre el Padre Nuestro, sobre el ayuno, la riqueza, sobre el juicio de los demás, la regla de oro y la invitación a aceptar las enseñanzas de Jesús. En eso se resume toda esa parte de la enseñanza de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Bueno, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Ahí en su libro lo expresa muy bien. Y justamente es subrayar la finalidad ética. Una finalidad ética es desarrollar un nuevo estándar de vida del reino. ¿Sí? Y así lo dice también, o sea, eso es en resumen, ¿verdad? De lo que ya han visto en las primeras sesiones. Ajá. Y bueno, la palabra ética. La palabra ética de ethos, ¿no? También griega, pues quiere referirse a una forma de ser y de vivir. Ajá. Y entonces, ¿qué será la palabra moral? Porque muchas veces las confundimos, inclusive pensamos que son sinónimos, ¿verdad? Esta cuestión de la ética la podemos mirar más hacia una cuestión humana, vamos a llamarle así. Y la moral viene por prescripciones religiosas, que también mira hacia un ser y vivir. Ajá. Y aquí ciertamente debe haber una coincidencia con esto y con esto. Y nosotros, que somos parte de una sociedad, tenemos una ética. Pero como parte también de una confesión religiosa, como es el caso del cristianismo, entonces también debe de coincidir con el ser y vivir. Pero ¿qué pasa con aquellos? Habla, por ejemplo, el tema aquí en el 5, habla, por ejemplo, de Mahatma Gandhi. Sí leyeron el tema, ¿verdad? ¿Sí hicieron la tarea o no? ¿O vienen a la buena de Dios? Bueno, ahí habla sobre Mahatma Gandhi, por ejemplo. Mahatma Gandhi, cuando leyó los evangelios, dijo estar convencido y estar de acuerdo con Jesús. ¿Pero por qué? Bueno, eso no lo dice en su libro. ¿Pero por qué no se haría cristiano? ¿Por qué? Y subrayo esta parte de la moral. ¿Por qué? Por el antitestimonio de los cristianos. O sea, le gustó el cristianismo leyendo los evangelios, pero no la vida de los cristianos. Y justamente aquí había el divorcio de aquí con esto. ¿Sí me voy explicando? Sí. Eso lo dice en sus libros, ¿eh? Si no lo han leído es para que otra vez vuelvan a comenzar desde el inicio. Ahorita les estoy haciendo un resumen general, ¿verdad? Todavía no entramos en tema. Sí, todavía no.
Y bueno, y para mí era necesario empezar así, de alguna forma, para irnos contextualizando. Ujú. Bueno, el sermón de la montaña, perdón, algo muy importante, cristianamente hablando, San Agustín habla de que el evangelio, o mejor dicho, las llamadas bienaventuranzas, son un breviarum evangelii. Breviarum evangelii, que significa un evangelio breve. Por eso les decía, ahí está toda la ley de la vida del cristiano. ¿Y cuánta razón tiene San Agustín? Bueno, el sermón de la montaña está construido en torno a 3 pilares fundamentales de la piedad judía. Uno de ellos es la Torá. La otra es en la vida de la piedad, perdón, del culto. Entonces, de alguna manera, aquí también va a estar la fuente y el origen de las bienaventuranzas. Jesús las empieza a formular desde allí. La Torá, ¿qué es la Torá? Es lo que le llamamos malamente ley judía, pero en realidad los judíos no le llaman ley. No le llaman ley. Y de hecho está mal traducido que la Torá le llamemos ley. Sino ellos le llaman, como les había puesto por acá, una palabra, halaf, que significa el camino o la instrucción. El camino o la instrucción. A eso se referían los judíos. Dios nos dio un camino. Dios nos da una instrucción. A ello se le llama Torah. Torah, ¿eh? ¿Sí habían escuchado esa palabra, verdad? Sí, la ley. La Torá. A eso se refiere. No totalmente significa ley. Precisamente en la Torá pues se encuentra la interpretación de esa instrucción que Dios nos ha dado. En la B, en el culto, pues obviamente está la cuestión de la oración y las buenas obras, lo que ustedes conocen, la misericordia. ¿No? De hecho, también la palabra misericordia tampoco existe propiamente en el hebreo. Pero bueno, ahorita no estamos hablando de clases de otras cosas, ¿verdad? Sino pues la palabra misericordia es una composición latina, pero en el hebreo se dice rahav. Rahav, que significa como algo interno de nosotros, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, justamente aquí Jesús pues trata de enseñar a sus discípulos, ¿verdad? Y todo se resume en lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Bueno, en este capítulo, el Padre Nuestro es el corazón de todo el discurso. Todo el discurso.
Sí, ahorita pues no vamos a analizar el Padre Nuestro, pero como les decía, es una visión general. Pero ahí en el Padre Nuestro, pues habla nuestra relación con Dios, con los demás, habla del perdón, ¿verdad? De la confianza absoluta en Dios, ¿verdad? Exactamente. Y también de la presencia misteriosa del mal. Por eso, líbranos de todo lo malo, ¿verdad? Danos el pan de cada día, la providencia, la confianza en el Señor. El perdón. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Entonces, si nosotros no somos capaces de perdonar a los demás, Dios tampoco nos puede perdonar. Y aquí les había puesto en el punto B, justamente sobre el culto. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Cuando nosotros aprendemos a amar como Él nos ha amado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? Así como se lo estoy dictando ahorita, o se lo estoy dando, no lo van a encontrar en el libro. Es inútil que ahorita estén ahí rastreando y no lo van a encontrar así. Ajá. Porque es algo que ustedes ya leyeron, simplemente estamos repasando y dándole todavía una profundización extra, por decirlo así. ¿Sí? Sí. Ahorita que mencionó lo de Mahatma Gandhi, una persona tan pensante y conocida por tener buena moral y ética, que él dice que leyendo el Nuevo Testamento y las bienaventuranzas le trae un recuerdo de su infancia y él está convencido de que Jesús traía una nueva manera para vivir. Usted menciona que, sin embargo, a pesar de eso, él no se convirtió al cristianismo. Entonces me surge la siguiente duda o comentario, no sé cómo llamarle. Una persona tan pensante, tan inteligente, viendo que el cristianismo es bueno, sin embargo, por la influencia de otras personas, él no se convierte. Entonces mi pregunta es, ¿por qué siendo tan inteligente se dejó influenciar por seres humanos o cosas externas para no convertirse al cristianismo? No sé si me explico. Lo comenté. No se hizo cristiano por la culpa de los otros cristianos, por el mal testimonio. Pero su salvación de él estuvo influenciada. Bueno, estoy hablando entre comillas. Digamos, la salvación que pudo obtener a través del cristianismo, le atrevo a decir que no la aprovechó, porque se dejó influenciar por las personas que somos cristianas y que no nos apegamos totalmente a las enseñanzas. No sé si me explico. Es decir, por ejemplo, es como si yo dijera, ¿sabes qué? Pues sí creo en Dios y todo, pero ¿sabes qué? Pues me gusta más la pachanga, en mi caso pues me gustan mucho las mujeres, me gusta tomar. Entonces, me estoy dejando influenciar por medios externos para no seguir el camino correcto. Entonces, esto es lo que me llama la atención de Mahatma Gandhi, que él, llegando a esta conclusión, siendo tan pensante, que ha dicho, ¿sabes qué? Es muy bueno el cristianismo porque los que están ahí, pues no hablan bien del cristianismo. No sé si se entiende. Bueno, nosotros no podemos juzgar esa parte interna de Gandhi, ¿verdad? Pero él tuvo sus razones del por qué dijo, no me vuelvo cristiano, pero sí lo llegó a expresar, ¿verdad? Por el antitestimonio de los llamados cristianos, ¿verdad? Él estudió allá en Inglaterra, obviamente es la fe anglicana sobre todo. Hay muy poca presencia del cristianismo católico en la India, muy poca. Sin embargo, pues él, como un hombre
sí inteligente, pero sobre todo culto, pues un día leyó los evangelios y lo convenció, ¿verdad? O sea, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, él dijo que no quería de alguna manera contaminarse, o sea, por eso no se hizo cristiano. Entonces eso también nos puede pasar, o sea, la propuesta de Jesús es hermosa, maravillosa, convincente. Pero ¿por qué mucha gente dice, no, pues creo en Dios, pero no en la iglesia? Inclusive esa frase tan trillada ahora, creo en Dios, pero no en la iglesia. Es justamente lo que decía Gandhi, ¿verdad? Dice, me gusta lo de Jesús, los evangelios, pero no me gusta la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Entonces en nosotros recae justamente la responsabilidad de ser y de vivir, como aquí les puse, el evangelio. ¿Y hemos sabido ser buenos cristianos? ¿No? ¿No? Y ya dijimos, ¿cuál es el mandamiento único cristiano? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, si hacemos un examen de conciencia, nada más con eso, con eso basta y sobra para, híjole, hasta para morder el suelo, O sea, Señor, o sea, ante ti, pues creo que he fallado en he fallado en el otro, o sea, más allá de creer en Jesús, más allá de confesar una fe, simplemente he amado como tú, Señor. ¿Verdad? Y ahí nos vamos a sentir unas cucarachas, la verdad. Entonces, por eso esta parte, el ser y vivir, es clave para nosotros como sociedad y como una sociedad religiosa, porque somos cristianos. Y entonces estas dos realidades es lo que debe de coincidir en el caso de nosotros como cristianos, como en el caso, por ejemplo, del Islam, que tienen el Corán, ¿verdad? Que también les da un camino de ser y de vivir, y que en su sociedad tiene que también coincidir con su ser y su ser vivir. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Que se puede quitar esto? Sí. O sea, hay gente que nada más vive con pura ética, como en el caso de Mahatma Gandhi. He conocido ateos, por ejemplo, que dicen que son ateos aunque fueron educados cristianamente, pero lo mismo llegaron a decir, iglesia, cruz, cruz, ¿verdad? Que se vaya el diablo y que venga Jesús, casi, casi, ¿no? Sin embargo, no por el hecho de no ser cristianos ya en la práctica, aunque fueron bautizados, pero vivían una ética, y me refiero de que si había necesidades de ayudar a alguien, por ejemplo, haciendo fundaciones para los enfermos, para los necesitados, cooperaban, lo hacían, apoyaban, ahí estaban. Y me tocó conocer gente así, bueno, conozco gente así, que dice, yo no soy cristiano, ¿verdad? No soy religioso, pero veo la necesidad de Dios. pero, exactamente, hay un ser y vivir que hace el bien a los demás. Y entonces, por el hecho de que no crean en el cristianismo, aquí tengo. Sí, gracias. Disculpe, antes de borrar lo que cerró, el inventado Moral. Pero lo que se necesita Ser y vivir. Es lo mismo, sí. Entonces, no por el hecho de no ser cristiano, significa que vaya a ser mala persona. Ajá. Y no por el hecho de que no sea cristiano, en el caso de, hablando de Dios, y que digan, no, pues tú fuiste ateo, entonces al infierno. Dios no va a hacer eso. Sino que, a ver, no creíste en mí. Tal vez diga Dios así, ¿verdad? No creíste en mí, pero hoy ya me tienes enfrente.
pero supiste hacerle bien a tu prójimo. Hiciste el bien. Entonces, van a pasar al gozo del Señor. ¿No? Porque muchos, ya sean protestantes, ya sean ateos, o que no sean religiosos, ese es el resultado muchas veces de nuestro antitestimonio. E inclusive aquí porque me ha tocado ir a ver enfermos, por ejemplo, inclusive los familiares dicen, pues nosotros no vamos a misa aquí, ¿verdad? Refiriéndose aquí a Cristo Rey, dice, nosotros vamos a esta parroquia, etcétera, etcétera. Y les digo, ¿y por qué no van aquí? Pues es que, dice, hemos visto tantas cosas, dice que mejor vamos a otro lugar. Qué fácil. Sí, o sea. No, qué fácil. Sí, y no propiamente, y antitestimonio no solamente de los laicos, de nosotros como curas inclusive. Y ciertamente es una posición muy cómoda, ¿no? Pero bueno, entonces el ser cristiano justamente es aprender a vivir primeramente las bienaventuranzas y el ser felices en eso. Bueno, vamos a seguirle porque si no, ¿hasta qué hora tenemos? 8:30. ¿Hasta las 8? ¿Y tienen descanso o algo así? Ya no. Sígale. Nada más déjenos estirar y nos volvemos a sentar. Bueno, si tienen alguna pregunta me lo dicen al momento porque si no se nos olvida y ya. Recuerden que no hay pregunta tonta, sino tontos que no preguntan. ¿Ah? Ok. ¿Vamos bien hasta este momento? Bueno, entonces las bienaventuranzas